para ti, tu institución, tu alma mater? Cuéntanos un poco, Fernando. San Marcos para mí es muy importante, ¿no? Ha sido, digamos, parte, digamos, de nuestra historia familiar. Mis hermanos han estudiado ahí, ¿no? Uno medicina, el otro biología. Y bueno, en mi caso traté de iniciar, quería hacer medicina, pero después me di cuenta que realmente la pasión de mi vida, el amor de mi vida es la arqueología, ¿no? Entonces decidí estudiar arqueología. Al principio hubo un poco de oposición familiar, sobre todo de mi madre, pero continué con la carrera. Y comenzamos a estudiar, a trabajar. Nosotros luchamos por hacer la Facultad de Ciencias Sociales, donde está ahora en estos momentos. Iniciamos uno de los primeros proyectos de evaluaciones en el sitio, ¿sí? Y luego participé en varias cosas. O sea, prácticamente desde que ingresé a la universidad comencé a participar en proyectos de arqueología y a estudiar arqueología. Tenía profesores, por ejemplo, como Rushadi, por ejemplo, o como el doctor Lumbreras, ¿no? También en un momento también con la doctora Rosa Fum, y metidos en lo que era en ese entonces, al inicio, en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho se encontraba lo que era el programa de arqueología, que luego se convirtió en la Escuela Profesional de Arqueología, cuando ya constituimos la facultad. Tuvimos la ocasión y la gran oportunidad de conocer a Nelly Gamero. Es una persona muy importante en la historia del Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos. Ella nos introdujo, nos decían que era muy estricta, pero inmediatamente nos tomó cariño y prácticamente nos dejaba subir a la torre donde está la colección de John Verano, que es la torre que existe todavía ahí en la casona, ¿no? Y es más, a través de esas cosas nosotros pudimos recorrer los techos de San Marcos, conocíamos todos los techos, los recovecos de San Marcos, ¿no? También conocimos así también a Ramón Siu, que era el jefe de hemeroteca, que nos dejaba revisar libros, revistas. Conocimos la colección de Julio César Tello, esos libros enormes, ¿no? Que tenía ahí, y poco a poco fuimos conociendo la casona, y tanto así fue que en un momento también, ya con el tiempo, un poco más adelante en nuestra carrera, en nuestro desempeño profesional, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer los proyectos de evaluaciones para el proyecto de la remodelación de la casona de San Marcos. El profesor Santillana, ¿no? Nos hizo de protección ante el Instituto Nacional de Cultura. Él firmó el proyecto, pero tanto Carlos del Águila como Javier Alcalde, quien les habla, fuimos los que hicimos el trabajo, ¿no? En las excavaciones, y nos introdujimos en ese mundo de la arqueología colonial, ¿no? Comenzamos a trabajar mucho esos temas. Es más, en un momento yo también estuve a cargo de la dirección de ese proyecto, ¿sí? Como sanmarquino, y posteriormente ya hicimos una serie de trabajos, ¿no? Hemos trabajado haciendo nuestros proyectos propios, ¿no? La generación del programa de investigaciones arqueológicas Chincha, y que tuvimos durante varias temporadas en la zona de Chincha, ¿no es cierto? Sobre todo en algunos lugares, viendo cuestiones de la época Chincha, de la época Ica, de Paracas, ¿no? En esa zona. También en Eterín he trabajado, por ejemplo, en diversas partes del Perú, y ya con el tiempo he ido desempeñando en algunos casos como arqueólogo supervisor, como arqueólogo registrador, y con el tiempo encargado de varios proyectos. Por ejemplo, una vez uno sale a veces de las instituciones, a veces que ya no quiere saber nada más de ellas, pero como nosotros decimos en ya lo que hemos trabajado en el Estado, esto es como la miel de abeja, que lo prueba no lo deja, ¿no? Porque siempre hay oportunidades, ideas y nuevas cosas que se pueden desarrollar. Y así me engancharon nuevamente en el año 99, en la cual me convencieron para ser director general de Patrimonio Arqueológico, convirtiéndome en uno de los, quizás uno de los más jóvenes en esos momentos, uno de los directores nacionales más jóvenes del patrimonio, ¿no? Entonces fui director general de Patrimonio Arqueológico durante varios años. Hicimos cambios de estructura, reducimos pasos administrativos, un proyecto que demoraban 6 meses en solicitarse y aprobarse, demoraban ahora 6 días, 7 días, ¿no? Por la eliminación de los cortes burocráticos y demás cosas, ¿no? Y hemos avanzado en muchas de esas cosas, hemos trabajado en diversos proyectos nacionales e internacionales también, ¿no? He tenido unos cursos, he generado, digamos, junto con un compañero, un proyecto multinacional, multirregional, como es el Japañán, ¿no? A nivel nacional, desde el Instituto Nacional de Cultura, ¿no?
Entonces ahora veo que está funcionando, está avanzando. Y en esos momentos raros que tengo en mi vida, me encontré diseñando toda una nueva estructura del Instituto Nacional de Cultura y se encargó una oficina donde yo tenía que ver con todo lo que era patrimonio, con todo lo que era historia colonial republicano, y lo juntar, porque todo es patrimonio, es lo mismo, ¿no? A nivel inmueble. Y también la conservación. Me di cuenta que de conservación sabía poco, entonces decidí aventurarme a postular a una beca a la Fundación Carolina, y así como tuve una beca y gané la beca entre cerca de 800 personas a nivel mundial, fui el único arqueólogo entre un grupo de 10 arquitectos. Había un arqueólogo que era el punto raro así de todo, ¿no? Pero que sirvió de traductor para muchas cosas, ¿no? Hice muchas cosas como de traducción entre los castellanos que manejamos en toda la región, ¿no? Luego con el tiempo, así una cosa que me gustaría contar, he comenzado a trabajar mucho en docencia, y también eso me llevó a una maestría, hacer una maestría en docencia. Pero dije, ya tengo 2 maestrías y demás cosas y necesito avanzar más. Entonces una de las cosas que quiero hacer es terminar mi doctorado. Doctorado en antropología. ¿Dónde? En la Universidad Nacional Mayor San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales, en nuestra escuela de posgrado. Entonces tengo que ir avanzando con mis cursos, terminar un par de cursos y ya dedicarme completamente a la tesis, ¿no? Entonces, actualmente esas posiciones de estudios de arqueología, de docencia y demás cosas me han permitido ir creciendo, ¿no? Creciendo, ir conociendo mucho más, viendo de otras perspectivas muchas de las cosas, ¿no? Y dar las soluciones correctas cuando hay un problema, o si no, aportar donde se puede mejorar muchas de las cosas. Igualmente, nosotros, bueno, como persona, actualmente trabajo como gerente de cultura y tengo una visión de la ejecución del plan cultural del Centro Cultural Peruano-Japonés, que es parte de la Asociación Peruano-Japonesa, ¿sí? Y tengo que darle una visión intercultural a todo nuestro desarrollo cultural. Entre ellos, por ejemplo, tener, digamos, de un lado la cultura japonesa, con todo lo que es tradicional y lo moderno también, igualmente de los aportes de las culturas peruanas dentro de todo este proceso de creación de lo que somos peruanos, y también sobre todo esa identidad Nikkei que estamos en estos momentos, ¿no? El Perú es riquísimo en patrimonio monumental. Ya es histórica nuestra presencia como país andino, con todos sus vestigios. Cuéntanos un poco tu visión en la actualidad con todas las problemáticas sociales, de migración, de centralismo, burocracia, corrupción, etc. ¿Cómo ves toda esta situación? Uy, ahí tendremos para conversar durante 5 horas por lo menos, pero ya, voy a tratar de sintetizarlo, ¿no? Entonces, la idea, digamos, del patrimonio, ¿no? O sea, si nos fijamos como patrimonio, tanto material como inmaterial, nosotros tenemos una serie de, digamos, una crisis. Bueno, y lo que hemos aprendido es que a veces de las crisis podemos convertirlo eso en oportunidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nos ponemos a ver una crisis, ¿no? Justo que lo que conversábamos alguna vez, una crisis, por ejemplo, puede ser una guerra, por ejemplo, como la que sucedió, la guerra del Pacífico, ¿no? En este caso entre las hermanas naciones de Bolivia, Chile y Perú. Cuando los chilenos ocuparon, las tropas chilenas ocuparon Lima, por ejemplo, una de las alternativas era recoger, evitar el saqueo, ¿no? Y para evitar el saqueo, por ejemplo, que se lleven esa losa de lo que había sido la Stella Raimonde, la que se consideraba como la Stella Raimonde, para evitar que se la llevase, la tumbaron frente a lo que era el Museo de Arte de Lima, que era antes la Casa de la Exposición. Lo tumbaron frente ahí y se convirtió prácticamente, se mimetizó con la superficie, con el piso, con la calle. Entonces nadie se dio cuenta prácticamente que era un patrimonio que estaba oculto ahí, ¿no? Que sobrevivió durante la guerra, ¿no? Este patrimonio Raimondi tiene a su vez una anécdota. Hay que acordarnos que cuando Raimondi estuvo haciendo esas investigaciones, realizando todo el país prácticamente, ¿no? Que hizo su monumental obra de trabajo, cuentan que están revisando la información y que les invitaron a comer, ¿no? Ahí en la zona de Chavín les invitaron a comer y vieron que la mesa era de piedra bien pulida por un lado, ¿no?
Y internamente comenzaron a tocar por debajo y encontraron que había algo que era labrado, ¿no? Y decidieron voltearlo, ¿no? Y es así como se recupera para la investigación arqueológica y el conocimiento académico y científico y del disfrute de todos los peruanos, la estela Raimondi, ¿no? Y esta a su vez, luego poco a poco fue llevada con burros hasta la ciudad de Lima, ¿no? Donde estuvo un tiempo en las casas de exposición, como les cuento, hasta que sucedió la infausta guerra con Chile y que perdimos la guerra y la ocupación de la ciudad de Lima, ¿no? Y para evitar mucho el patrimonio que se perdió ahí. Y acuérdense que parte del patrimonio que se perdió no solamente fue material tanto a nivel patrimonial, digamos, de Raimondi, sino también de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Que fueron muchos de sus materiales, muchas de esas cosas saqueadas, que nos cuenta muy bien Ricardo Palma, pero también el Centro Cultural de San Marcos, lo que ahora conocemos como La Casona, fue convertida en cuartel. Fue convertida en cuartel de la ocupación de los chilenos, ¿no? Y hemos encontrado en ese proceso de investigaciones arqueológicas que hemos realizado en La Casona, hemos encontrado hasta cartuchos de balas, de paquetes de balas y demás cosas, ¿no? Durante todo el proceso de investigación y remodelamiento de La Casona, ¿sí? Entonces, ese es tanto en el lado colonial, republicano, lo que nos permite en este caso, ¿no? Igualmente, lo que nos sucede, por ejemplo, en esa expansión. San Marcos, ¿por qué se encuentra San Marcos en lo que ahora es la ciudad universitaria? Porque el centro de la ciudad de Lima, prácticamente era una ciudad tanto de la burocracia central como también académica. Tenía una universidad que luego se convirtió en dos, ¿no? con nuestros amigos de la Católica, ¿sí? San Marcos, entonces bullía mucho de efervescencia política y todo eso. Entonces deciden sacar a la ciudad, a los sanmarquinos, a otra parte de la ciudad que estaba relativamente cerca a lo que ahora es el hospital Rebagliati, en esa zona, ¿no? Y todavía queda parte de San Marcos ahí, que es el Museo de Historia Natural. En la parte de atrás, lo que ahora es el hospital Rebagliati, iba hasta la ciudad universitaria. Pero deciden enviarlos mucho más lejos. Entonces, en el caso que quieran hacer marchas y todo, les costase más. ¿A dónde? ¿No? Entonces los enviaron al otro lado de lo que ahora conocemos como entre la Venezuela y Universitaria, la ciudad universitaria. Y esa zona es una zona muy importante donde hay unas presiones, ¿no? Hay unas presiones, digamos, importantes porque eran chacras, ¿no? Eran campos de cultivos, ¿no? En castellano eran campos de cultivo, lo que conocemos como chacra en quechua, y están rodeando uno de los sitios más importantes de la ciudad de Lima, ¿no? El complejo Maranga, ¿no? La famosa Huaca San Marcos es parte de ese complejo, ¿no? Lo que está en el Parque de las Leyendas, ¿no? Toda esa, la Huaca Santa Cruz, todas esas cosas, era un gran complejo, ¿no? Y ahí se les enviaron, ¿no? Váyanse fuera, váyanse, y comenzaron la construcción en ese lado, ¿no? Hubo la famosa Huaca Concha, que sirvió como base de estructura de soporte para lo que ahora es el estadio universitario de San Marcos, ¿no? Y ahí fue, digamos, un poco que comenzó las cosas, ¿no? Pero lo importante es, digamos, lo que quisiera recalcar es las presiones que había, ¿no? Frente a San Marcos, en el lado de la Venezuela, eran campos llanos, eran campos. Es más, cuando nosotros comenzamos a estudiar arqueología, prácticamente uno podía ver las huacas de un lado al otro. ¿Qué año era? Sería el año 85, 86, ¿no? Hasta casi principios de los 90, no, antes de los 90, sí, 85, 86, y logramos, por ejemplo, por un lado, logramos cosas, por ejemplo, como con la Municipalidad Metropolitana, para hacer una limpieza de una de las huacas, Huaca Palomino, por ejemplo, y o sea, donde nos dimos cuenta que realmente la mejor protección de un sitio arqueológico no son campos, ¿no? O sea, campos minados, como decía un arqueólogo que quería reciclar las minas de la Segunda Guerra Mundial para ponerlas en torno a las huacas, ¿no? Un poco duro su pensamiento, o ponerles unas paredes, porque también igual cuando uno pone las paredes, lo que hace es puede poner una pared para una invasión, ¿no? Primero tiran basura y luego vienen los drogaditos, hay que sacar los drogaditos, a lo mejor nosotros nos metemos para defender el patrimonio y lo ocupan, como nos sucedió con Garagay. La mejor defensa realmente de un sitio es cuando las personas toman conciencia que ese patrimonio es suyo, que es parte de su identidad, parte de su historia, ¿no? Entonces ahí comenzamos. Entonces, bajo esas cosas nosotros comenzamos a ver que también comenzaron a invadir las zonas arqueológicas frente a San Marcos, ¿no? En ese frente de Venezuela.
Y comenzamos a defender el patrimonio en ese lado, pero venía la policía, venían todos, les retiraban y todo, y volvían a construir. Construyeron casas de 2 niveles, se tumbaron, se construyeron casas de 4 niveles, se volvieron a tumbar y ahora tienen edificios y está todo urbanizado, ¿no? Eso es uno de los problemas que a veces nosotros, por las cuestiones inmediatas, el problema es que el patrimonio, si nosotros no lo conservamos, es como una célula que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Si las perdemos, perderemos nuestra conciencia, nuestra conexión con nuestro pasado, perderemos nuestra conexión con el presente y de hecho podrán hacer lo que quieran con nosotros en el futuro, ¿no? Entonces es como perder es como perder nuestro cerebro, nuestra memoria, nuestra identidad, ¿no? O mejor dicho, todas las entidades que tenemos, ¿no? A través de todos los procesos culturales que tenemos y que hemos tenido y tenemos hasta ahora. Este año, 2023, cumplimos 471 años de sanmarquinos, ¿no? O sea, en este proceso, si ustedes habrán escuchado, ¿no? Hemos pasado por muchas vicisitudes, por muchos lugares, ¿no? Pero lo importante es esa riqueza que tiene San Marcos. San Marcos está muy vinculado con el desarrollo del país, ¿no? O sea, tanto así que es considerada como la mayor, porque no es porque sea la más antigua, sino porque también es la que genera y ha generado varias universidades en nuestro propio desarrollo académico, político y social del país, ¿no? Entonces es muy importante y yo agradezco a San Marcos haber tenido la oportunidad, no solamente de haber sido como estudiante, de haber participado en diversas cosas, en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, en hacerla efectiva, real, tangible, material, sino también haber sido partícipe de varias actividades culturales, políticas y sociales que se desarrollan en San Marcos, y San Marcos siempre va conmigo, ¿no? Es como lo que decimos en quechua, puede ser el sonjo también, pero también puede ser el kokoro, como se dice en japonés, o puede ser el kimochi, ese sentimiento que uno tiene adentro todo el tiempo, ¿no? San Marcos probablemente podría estar tatuado en mi pecho, probablemente, ¿no? Y al final, San Marcos es San Marcos. Gracias. Yeah.